Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Me es muy grato estar aquí con ustedes, acompañándolos como asesor virtual. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Eh, bueno, ¿qué les digo? Estamos iniciando un módulo extraordinario. Estamos iniciando un módulo extraordinario ya que pues a través de este módulo nos acercamos al arte que es la literatura. Eh, Siempre he dicho que lo más bello, lo más sabio, lo mejor que hemos descubierto nosotros como humanidad está ahí, en el arte, en las 7 bellas artes. Entonces eso es lo que vamos a abordar en este módulo durante estas 4 semanas. Eh, Vamos a aprender mucho precisamente sobre literatura, sus características, su historia, las corrientes literarias, los movimientos, autores, intenciones, estructuras, estilos, bueno, en fin, muchos otros temas también, como el proceso de lectura, de escritura, las figuras literarias, muchísimos temas. Eh, Esto así como una breve introducción. Primeramente, aunado, acompañado a esto, pues me presento con ustedes. Como ya dije, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Siempre al iniciar el módulo, pues se nos pide que compartamos un poco acerca de nosotros, ¿no? De nuestra profesión, de nuestro perfil, de nuestros gustos también. Para conocernos un poco más, yo creo que siempre que conocemos o interactuamos con alguien, o mejor dicho, cuando interactuamos con alguien que conocemos, pues esa interacción se da mejor, logramos de una manera más fluida, más adecuada,
la intención que estamos buscando con nuestro acto comunicativo. Entonces, es por ello que pues, les comparto un poco de mi perfil. Soy licenciado en educación con especialidad en español y maestro en habilidades directivas. Tengo poco más de 10 años ya como docente en el aula presencial, impartiendo las materias de taller de lectura y redacción 1 y 2, literatura 1 y 2. He impartido las materias de historia del arte, ciencias de la comunicación, ¿sí? Y esto en el aula presencial. Aquí en Prepa en Línea CEP tengo poco más de 5 años ya, poco más de 5 años de estar colaborando aquí en este extraordinario modelo educativo. Realmente es un modelo educativo muy innovador, muy actual. Constantemente comparto esa experiencia ahora que vivimos pues pandemia, que todo se volvió virtual en su gran mayoría. Nuestra vida, ¿verdad? Nos aislamos y fue pues virtual nuestra comunicación, las clases igual, en el aula presencial todo se llevó al aula virtual desde clase, transmitíamos y dábamos nuestras sesiones como lo estoy haciendo aquí. Precisamente por ello, por esto hago referencia, ¿no? Que hubo muchísimos compañeros, hubo muchísimos amigos, maestros, que les costó muchísimo trabajo adaptarse a este modelo educativo, sí, a esta propuesta, ahora que estuvimos en pandemia. Y en lo personal, pues no, la verdad es que no me fue difícil. Al contrario, como que se unificó mi trabajo de alguna manera, porque les digo, yo trabajaba ya en el aula presencial y de igual manera con ustedes acá en Prepa Línea CEP, en el aula virtual. Entonces, ya para mí fue muy fácil, realmente lo disfruté incluso. Menciono esto pues para que se den cuenta, ¿no? Que este modelo educativo pues va como un paso adelante, es una propuesta sumamente interesante. Constantemente a mis estudiantes también del aula presencial les hablo de este modelo educativo, de esta plataforma tan creativa, puntual que tenemos, ¿no? Desarrollo de actividades, o sea, un enfoque extraordinario. Em, Todos los propósitos, los aprendizajes esperados del plan y programa de estudio se llevan a cabo a través de las actividades de cada semana, como lo son las actividades integradoras, las actividades formativas, las socioemocionales, en fin, todas estas actividades pues tienen como intención eh, desarrollar en ti una educación integral, una formación integral, es decir, habilidades, actitudes y conocimiento también, pero todo en conjunto, pues somos seres humanos, nos debemos de formar en las diferentes áreas que componen a este ser que somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues en lo personal, ¿qué les digo? En lo personal me apasiona mucho el arte, me gusta mucho el arte, eh, disfruto mucho de la espiritualidad, de la meditación, de la contemplación, mm, de la paz también, pero también de la aventura, me encanta la aventura, en la naturaleza, el ciclismo, el motociclismo, juego también de repente fútbol, en fin, sí, igual que ustedes también tengo mis gustos, mis pasiones, y siempre con la intención de vivir cada vez más libre, cada vez más feliz y ayudar a otros a que lo sean, ¿no? Entonces, pues les comparto un poco de mi persona, tanto profesionalmente como de manera personal, precisamente, ¿no? Vuelvo a repetir esto con la intención de que nos conozcamos un poco más, que sepamos quién está de este lado y que tengan ustedes, pues, mayor confianza en poder externar sus dudas, sus inquietudes, en fin, todo lo que quieran compartir. A propósito de ello, hago aquí un paréntesis. Desde el módulo anterior tuve ahí un problemita con mi cámara. No ha habido la oportunidad de, pues,
restablecerla, de arreglarla, porque, bueno, implica dejarla un tiempo, ¿no? Implica dejarla un tiempo, y bueno, es el material, es la herramienta, pues, principal a través de la cual nos comunicamos, es el canal, ¿verdad? Entonces, pero no es imposible, en cualquier momento espero que poderla restablecer, pero lo principal es que tenemos un apoyo visual también. Tenemos un apoyo visual que es esta presentación que les estoy compartiendo, que realicé a través de Canva. Cada semana les voy a estar compartiendo precisamente en el foro de novedades material extra, material complementario a, pues al material que se nos comparte cada semana, ¿sí? Como las infografías, videos y demás material que se nos comparte. Bueno, yo les estaré compartiendo precisamente eh, pues estas herramientas donde sintetizo los temas de la semana, otros los amplío un poco, ejemplos y demás. Todo ello con la intención de que puedas apoyarte en la realización de tus actividades y, muy importante, para complementar tu aprendizaje. Estos espacios abiertos para el aprendizaje tienen esa intención, ampliar nuestro conocimiento también, no solamente pues dar respuesta a preguntas de las actividades, que también es un punto muy importante, un recurso pues también muy adecuado, muy puntual, muy significativo que tienen ustedes, ¿no? Que en estos espacios abiertos para el aprendizaje pues pueden externar cualquier duda de manera concreta. Entonces, eh, pues con esto, ¿no? A grandes rasgos, comparto un poco del módulo, un poco de mi persona, para poder iniciar con esta presentación. Recordar que tenemos dos sesiones, la de hoy miércoles y el viernes a la misma hora, las 7, tiempo del centro del país. ¿Sí? Con duración de 1 hora. ¿Sí? A 1 hora aproximadamente. Entonces, entiendo que en este momento, en este módulo de recursamiento, pues bueno, tenemos menos participación por parte de ustedes. Fíjense que he tenido la suerte de que pues estén presentes gran parte del grupo de manera sincrónica, ¿sí? De manera sincrónica. Pues se hacen sesiones muy interesantes, ¿no? Porque ustedes interactúan, ponen ejemplos, preguntan y eso me da pie también para abordar más temas, profundizar, pero entiendo que en este momento, en estos módulos, pues bueno, esta es la naturaleza. Lo que sí me doy cuenta es que, pues sí las revisan las sesiones, sí las revisan porque, pues bueno, me meto ahí a a revisar en el canal de YouTube, que es donde grabo las sesiones para compartirlas con ustedes, veo las reproducciones. Entonces, es importante que puedan verlas porque siempre vamos a abordar temas complementarios y dar respuestas concretas a alguna duda que tengas. Además de que con todo lo que estoy explicando, se da respuesta de manera inherente a las dudas que se presentan. ¿Sale? Bueno, entonces, pues un gusto nuevamente, un gusto estar con ustedes cuando vean las grabaciones, ¿sí? Cuando vean la grabación de esta sesión, porque bueno, en este momento eh, no tenemos compañeros de manera sincrónica, pero bueno, ya interactuaremos o llegará mi mensaje de manera sincrónica en el momento que te favorezca. Otra de las grandes ventajas que tiene este modelo educativo, ¿no? Que puedes tú distribuyes tus tiempos dependiendo de tus necesidades, pero tienes también la oportunidad de seguir avanzando acá en tu proceso educativo. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a esta presentación, a este Canva, donde vamos a revisar los principales temas de la semana. El orden de la presentación,
es el siguiente. Primeramente vamos a ver lo que es literatura y sus marcas de literariedad. Todo acerca de la literatura para que comprendamos primeramente qué es. Siempre se nos dice, hay que leer literatura, disfruta de la literatura, pero bueno, ¿qué es la literatura en realidad? ¿Cuál es su intención? ¿Qué propósito tiene? ¿Cómo puedo disfrutarla o para qué me sirve? Sí, siempre comento eso, que a veces romantizamos mucho esa parte de la lectura, pero luego no damos el argumento, ¿no? De por qué. Solo decimos, hay que leer, pero ¿por qué? Yo creo que en el por qué es donde realmente podemos sensibilizar y comprender, pues las ventajas que tiene leer. Ya las compartiremos también un poco más adelante. Entonces, esto va a ser a través de un esquema, ¿sí? A ver, segundos, listo. Es a través de un esquema. Veremos también dentro de este esquema lo que es los géneros y los subgéneros literarios. La literatura, para su estudio, se divide en géneros, ¿no? Narrativo, poético y dramático. Formas distintas, tipos, maneras de hacer literatura. Esto también es muy significativo, muy importante. Eh, comprender los tres tipos, digamos, de crear literatura a través de una poesía, a través de una obra teatral, de un guión teatral, de una obra dramática, o a través de una novela, un cuento, una fábula, en fin. Entonces, esto lo comparto mucho igual con los estudiantes en el aula presencial, que a veces ellos dicen, ¿no? Que no les gusta la literatura o que no les gusta leer, pero les pregunto luego por los géneros. Bueno, ¿y cuáles géneros conoces? Ah, no, pues nada más la lectura de libros, pero ¿qué tipo, no? Entonces, nos damos cuenta que a veces desconocemos precisamente estos géneros. Entonces, una vez que ellos conocen estos tipos, a lo mejor habrá quien disfrute más de la poesía, o habrá quien diga, no, a mí no me gusta la poesía. Yo prefiero eh, transportarme a otros espacios por medio de una narrativa, por medio de una novela, de un cuento. O por el contrario, alguien dirá, bueno, a mí no me gusta ni la narrativa, no me gusta ni la poesía, a mí me gustan los guiones teatrales. ¿Sí? Que es el tercer género, el género dramático, aquellas representaciones, ¿no? Ante un público. En fin, vamos a revisar estos tres géneros, sus características, intenciones, y aquí les voy a compartir una infografía igual que realicé, donde están los géneros y los subgéneros literarios, ¿sí? Para que puedan profundizar y conocer un poco más de, de la literatura, ¿no? Veremos también el proceso de lectura. Ya abordábamos ahorita en la introducción, les compartí un poco, pero el proceso de lectura igual. El proceso de lectura, una herramienta extraordinaria. Dos de las principales herramientas que tenemos como seres humanos, ¿no? Herramientas para conocer, para saber o para expresarnos, ¿sí? La lectura para adquirir conocimiento, para saber, y la escritura para expresarnos. Van de la mano, ¿verdad? La lectura y la escritura. Pero bueno, vamos a revisar en esta semana propiamente la lectura. Sí, vamos a revisar propiamente la lectura. Ese acto, le llamo yo mágico, que sucede cuando conectamos con un libro, que nos cambia la vida, ¿no? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nos inspira, nos motiva, en fin, nos llena de conocimiento. Sufrimos también a través de algunas historias,
nos identificamos, otras las gozamos tremendamente, expandimos nuestra eh, conciencia, en fin, muchísimas ventajas que tiene la lectura y el conocer la intención que tiene la lectura. Bueno, pues para lograr precisamente obtener todo lo que el autor quiso transmitir por medio de su escrito, para que nosotros podamos conocer esa intención del autor, pues es importante que apliquemos el proceso de lectura. Resulta que para esta herramienta, que es la lectura, existe un proceso. Vamos a revisar ese proceso, que es prelectura, lectura y poslectura. Hay quienes agregan algunos otros autores el contexto también, pero las principales etapas son esas tres: prelectura, lectura y poslectura. ¿Qué hacemos antes de leer? ¿Qué hacemos durante la lectura? ¿Qué hacemos después de la lectura? Revisaremos el proceso de lectura entonces. Contexto de producción, va un poco ligado con la etapa de prelectura. El contexto de producción es también muy importante. Para realmente nosotros poder eh, decodificar, entender un texto, debemos conocer el contexto de producción, tanto de la obra como del autor. ¿Dónde se produjo la obra? ¿En qué época? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué sucedía políticamente? ¿Algún conflicto bélico? mm, Artísticamente, económicamente, naturalmente, socialmente, en fin, ¿sí? Este, Esto nos ayuda a entender mucho mejor la obra, porque al final lo que el autor plasma en la obra es aquellos acontecimientos que le tocó experimentar, que le tocó vivir, algunos otros también, pues, por su imaginación. Pero bueno, el contexto de producción indispensable para poder comprender una obra. Luego eso pasa, ¿no? Leemos una obra y a veces pasa que no entendemos bien esa obra, no la comprendemos muy bien y resulta que no hemos investigado y no conocemos de la obra, solamente estamos leyéndola. Entonces, eso favorece muchísimo a que comprendamos y a que la lectura sea mucho más fluida. También este contexto de producción, pues es para el autor. ¿Qué edad tenía el autor? Y alguien dirá, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? Muchísimo tiene que ver. Por ejemplo, nosotros mismos, pensará de la misma manera, no sé, por ejemplo, nosotros mismos, ¿no? Cuando estábamos en la adolescencia, pensábamos igual. O si, por ejemplo, supongo la mayoría de ustedes, al igual que su servidor, ya tengo mi familia, nos pensábamos igual antes de tener familia, antes de casarnos, como pensamos ahora, o actuamos de la misma manera, seguramente no. Vamos cambiando. Entonces, si nosotros conocemos esos aspectos del autor, lo vamos a entender mejor porque, o vamos a entender mejor su mensaje, por qué se expresa como se expresa. Resulta que el autor estaba pasando por una ruptura amorosa. Ah, entiendo entonces por qué se expresa como se expresa. Incluso nos podemos reflejar, identificar con él. O en cualquier elemento, ¿no? En cualquier elemento, cualquier situación que pueda estar experimentando el autor, mm, nos ayuda, el conocer esos eventos nos ayuda a interpretar mucho mejor y de una manera mucho más sencilla la obra, conocer realmente la intención y el propósito de la obra, porque al ser literatura, al ser arte, es subjetivo, se puede interpretar de muchas maneras distintas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos estos datos de producción, somos mucho más certeros, mucho más precisos al momento de interpretar y además fluye mejor nuestra lectura. Imagínense que, por ejemplo, voy a leer a Ana Frank o al Principito. Ana Frank
y no sé nada de Ana Frank, pero resulta que me investigo el contexto de producción y me doy cuenta que fue una obra producida en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que literalmente Ana Frank estaba escondida porque estaban en un sótano y en diferentes lugares escapando de los nazis, porque estaban matando a su familia. Y ella, la herramienta que tenía para escapar de ello era su diario, ¿no? El diario de Ana Frank. Imagínate, si no, si conoces eso antes de la lectura, ¿cómo la vas a leer? Mucho más sensible, ¿no? Mucho más dentro de ese contexto. Entonces, así es como se vive una experiencia estética. Prácticamente les estoy explicando ya más que introducción, explicando de una vez esto del contexto de producción, pero qué bueno, desde ahorita de una vez. Y así vamos agregando algunos aspectos más. En cuanto a fondo y en cuanto a forma, todo texto tiene fondo y tiene forma, tiene un interior y tiene exterior también. Todo en la vida, de hecho, todo ente tiene fondo y tiene forma. Nosotros como seres humanos tenemos fondo y tenemos forma. Fondo, el interior, nuestro contenido, nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, nuestros sentimientos, en fin, sí, el carácter. Forma física, altos, bajos, fornidos, tez clara, tez morena, etcétera, etcétera. Forma físico. En el caso de un texto, también tienen un contenido, tienen un argumento, un tema de lo que trata y también hay formas. Puede ser un diálogo, algo, son versos, es género narrativo, poético, dramático, en fin. Regálenme un minutito, por favor.
Listo, muchísimas gracias. Continuamos. Entonces, bueno, se borró esto. Vamos a volverlos a numerar. Si se fijan, es una introducción, pero abordamos prácticamente los temas, ¿no? Elementos de análisis de una obra literaria. Para poder analizar una obra literaria, hay varios elementos para poder interpretarla. ¿Cuáles son? El argumento, el tema, los personajes, el tiempo, el espacio, en fin. Vamos a revisar cada uno de esos elementos, ¿sí? Conocerlos y hay algunos ejemplos también. Veremos el lenguaje connotativo y denotativo. El lenguaje connotativo, el lenguaje propio de la literatura, es en el lenguaje que nos vamos a centrar. En este momento yo utilizo el lenguaje denotativo, el lenguaje objetivo, ¿sí? El lenguaje claro, directo, entonces, cada uno de estos tipos de lenguaje, pues como todos, se utilizan en diferentes contextos. En el caso de la literatura, se utiliza el lenguaje connotativo, el lenguaje figurado, que da origen a las figuras literarias o figuras retóricas también. Es decir, el lenguaje le llaman también a veces el lenguaje metafórico, ¿sí? Lenguaje metafórico, pero bueno, la metáfora solo es una forma de, este, de expresarse artísticamente, pero son como treinta y tantas figuras literarias. Entonces, por eso lenguaje metafórico, pues es solamente utilizando la metáfora, pero hay comparación, hay antítesis, hay paradoja, hipérbatón, en fin, muchísimas figuras retóricas. Aquí también les voy a compartir un esquema que lo vamos a revisar aquí y se los voy a compartir en el foro de novedades también para que conozcas un poco más acerca de las figuras literarias por si en algún momento quieres hacer poesía o quieres conocer un poco más acerca de la belleza de la palabra, bueno, y la creatividad de la palabra, te va a servir bastante el esquema. Además, en el módulo, en las diferentes semanas, tienes que producir textos. Estos textos, en una de las actividades se te pide utilizar el lenguaje artístico, el lenguaje figurado. Entonces, pues te va a servir bastante esta cuestión. Y por último, dudas y comentarios. ¿Sale? Entonces, ese va a ser el orden. Vamos a continuar. La literatura, primeramente, ¿qué es la literatura? Nos dice la Real Academia de la Lengua Española que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, la literatura es un arte, es una de las siete bellas artes. ¿Y qué es el arte? Una manera de expresar emociones, sentimientos y pensamientos de una manera bella. Eso es la literatura, una manera de expresarse de forma bella a través de las figuras literarias del lenguaje connotativo, ¿no? Entonces, en la literatura encontramos las visiones, las diferentes formas que han tenido los autores de interpretar la realidad, de interpretar el mundo, de interpretar la sociedad, de interpretar las emociones que ellos han experimentado, en fin, que eso es lo que está plasmado en la literatura. Y además de que ese conocimiento, esa sabiduría que han
a la que han llegado los autores a lo largo a veces de toda una vida. Entonces, cuando nosotros conocemos esto, pues valoramos más a la literatura, porque sabemos lo que hay ahí, lo que, pues que ahí están vivos los autores, ahí trascienden. Dicen que un autor escribe para la posteridad. Entonces, no mueren, ¿verdad? Así como por ejemplo, nuestros artistas favoritos, nuestros cantantes favoritos que ya no están físicamente, pero los seguimos teniendo presentes con sus canciones. Entonces, de hecho, la canción, fíjense, es poesía, la canción es literatura. Por eso les digo a los estudiantes a veces en el aula presencial que a todos nos gusta la literatura, nada más que a veces no identificamos las diferentes formas que adquiere. Ahora que digo la canción, ojo, no todas las canciones, ya se imaginarán ustedes cuáles no. Yo creo que todos nos damos cuenta, ¿no? En estos tiempos que nos encontramos, pero ya compartiremos más adelante al respecto de esto. Entonces, eh, la literatura, vamos a bajar un poco. A través de la literatura ya les explicaba también que vivimos o experimentamos, valga la redundancia, lo que es la experiencia estética. A través de la literatura disfrutamos, nos llenamos de placer, no placer cotidiano. El placer cotidiano es, por ejemplo, estamos muy cansados, llegamos a casa, nos tomamos un vasito de agua fría, ese es placer cotidiano común. El placer estético es el que está relacionado con la estética. La estética es una disciplina que se deriva de la filosofía, que se encarga del estudio de la belleza del arte. Entonces, la experiencia estética la vivimos por medio del arte, por medio de la literatura, como ya les decía. Experimentamos todo tipo de emociones, viajamos a otros espacios, en fin. Eh, Les decía, los movimientos literarios, ¿sí? Los movimientos literarios son parte del fondo y la forma es el físico, ¿sí? El exterior. Son dos elementos componentes de los textos literarios. Por un lado, el fondo es el contenido de lo que tratan las obras, la intención comunicativa, el autor, la corriente literaria, la cultura, los cambios sociales, todo el interior. Eso es fondo, componente de una obra literaria. Y la forma es el exterior, el físico, ¿sale? Forma es el físico. Sí, pertenece al género narrativo, al género poético, al género dramático. ¿Cuál es el género de ese texto? Eso es físico, ¿sí? ¿Cómo que físico? Así es. Una eh, obra lírica la identificamos rápidamente sin necesidad de leerla, porque físicamente vemos que son versos. Esas pequeñas líneas que componen un poema son versos. Sin necesidad de leer, perdón, ese poema, me doy cuenta que es un poema precisamente por los versos. Igual, una obra dramática, no necesito leerla para darme cuenta que es una obra dramática. ¿Cuál es el físico de esa obra dramática? Los guiones, ¿sí? Guiones, eh, diálogos, todo el texto está en diálogos. Ah, pues es una forma distinta. Esa es la forma de el género dramático y la narración, la prosa, la forma de la narrativa. Entonces son dos elementos presentes en un texto literario y de igual manera, como ya decía, para poder analizar, para poder comprender mejor un texto literario, pues lo hacemos analizando estos dos elementos. No podemos conocer un texto solamente por su fondo, y por su forma, porque la naturaleza de cada forma tiene un propósito también, independientemente de lo que el autor quiera transmitir.
Estas formas ya de por sí, de por su naturaleza, tienen su propia intención, ¿sí? Entonces, aquí, a través del esquema que les comentaba, vamos a conocer un poco más al respecto. Déjenme, se los comparto, denme unos segundos. Aquí está. Esta infografía también les va a servir bastante para eh, conocer, profundizar más en la literatura, sus géneros y sus subgéneros. Primeramente, la literatura, recordemos que se divide en tres géneros: género narrativo, género poético y género dramático. Actualmente ya se introduce un nuevo género que es el ensayo literario, pero en nuestro módulo nos vamos a centrar en estos tres: género narrativo, perdón, género dramático, poético y narrativo. Son muy grandes estos géneros. Cada uno tiene su propia intención, sus propias características, etcétera. Cada género tiene sus propios hijos, sus propias ramas, sus propias raíces. Nacen de él, propiamente dicho, subgéneros. ¿Sí? Cada uno tiene sus propios subgéneros también, sus propios hijos, ¿no? A veces lo alegorizo de esa manera para que se entienda claramente qué es un subgénero. Nace del género. Entonces, género narrativo, ¿qué características tiene el género narrativo? En esta semana están leyendo obras del género narrativo, poético y dramático, para que la sepan identificar y su propósito y su intención. Género narrativo tiene el propósito, bueno, primero las características. ¿Cuáles son las características? Utiliza un narrador, hay ese narrador en primera, segunda, tercera persona, intradiegético, extradiegético, ¿sí? Hay personajes principales, secundarios, incidentales, etcétera. Hay un tiempo, hay un espacio, ¿sí? Esas son las características del género narrativo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito que tiene el género narrativo? Contar historias, contar eh, acontecimientos, sucesos a través del narrador. Y hay muchísimos tipos, ¿no? Ya esos son los tipos de mundo, los vamos a ver más adelante, que es ficción, terror, realismo histórico, en fin, muchos tipos. Bueno, este género tiene sus propios hijos, les decía, o sus propios subgéneros, propiamente dicho. El mito, la fábula, la epopeya, la leyenda, el cuento y la novela, todos estos son subgéneros del género narrativo, ¿sí? El mito, un relato de dioses; la fábula deja una moraleja; la epopeya, narraciones heroicas de una manera bella; las leyendas, sucesos, acontecimientos que se van tergiversando y se van pasando de generación en generación; el cuento, un relato breve, ¿sí? Con una sola línea de trama; la novela, multitramática, extensa, el género por excelencia del género narrativo, el hijo predilecto de la narrativa, la novela, ¿sí? Luego vamos al género lírico o poético, que es exactamente lo mismo. Se le decía en la antigüedad lírico, y actualmente también se le conoce, pero primero era lírico porque era un género destinado, iba a ser destinado a ser cantado, recitado al son de la lira. La lira es un instrumento tipo arpa. Este, entonces, por eso género lírico poético, pero es lo mismo. Fíjense ahora, ¿qué características tiene la poesía? Ah, pues la poesía utiliza los versos.
principalmente. Utiliza los versos, eh, el lenguaje figurado, el lenguaje artístico, hay un sujeto lírico, hay una persona que expresa sus emociones, sus sentimientos. Esas son las características del género mm, poético o lírico, ¿sí? ¿Qué intención tiene este? El género narrativo, ya decíamos, contar historias a grandes rasgos. El género poético, transmitir emociones, sentimientos de una manera bella, ¿sí? Ese es la poesía. También tiene sus propios hijos. Tiene hijos mayores y tiene hijos menores, o propiamente dicho, subgéneros, ya quedamos. Fíjense, la canción, aquí podemos tomar mayor argumento cuando a veces queremos debatir un poco en cuanto a estos, pues entre comillas, géneros o forma, mejor dicho, formas genéricas de hacer canciones. Pues ese es el argumento, que la canción es hija de la poesía. Si la canción es hija de la poesía, pues tiene que tener características de ella, ¿verdad? ¿Cuál es la belleza de la palabra? Principalmente la creatividad de la palabra, la metáfora, la antítesis, la paradoja, el oxímoron, en fin, son muchas las figuras literarias. Pero fíjense entonces, la canción nace de la poesía. Los himnos de todo país es poesía. Cualquier tipo de poemas, la elegía, como géneros mayores, como géneros menores, madrigal, epigrama, letrilla, son géneros, subgéneros menores. Y por último, el género dramático. Género dramático, eh, pues este género, ¿qué características tiene? Ya les decía, principalmente como forma, utiliza los diálogos. Si nosotros solamente vemos diálogos, obviamente pueden estar fusionados la modalidad del discurso, pero si solamente vemos diálogos, es un guión teatral, ¿verdad? Una obra dramática, así se le conoce también. Entonces, como forma principal utiliza los diálogos, es un dramaturgo el que crea estos guiones, como el que crea poesía se llama poeta, como el que crea este género narrativo, pues cuentista, novelista, ¿sí? Entonces, en el caso del género dramático se llama dramaturgo. Mm, ¿Qué más les comparto de el género dramático? Ah, pues que se divide en actos, en escenas, ¿sí? Esa es también una característica de este género literario, que se divide ese guión teatral en actos, cuadros y en escenas. ¿Cuál es la intención del género dramático? Fíjense cómo para todos los gustos hay. Recordemos, género narrativo, contar historias, para que viajemos a otros tiempos, a otros espacios y demás. Género poético, para que experimentemos todo tipo de emociones, ¿sí? De amor, de desamor, de tristeza, de alegría, en fin. Y el género dramático, una intención maravillosa. Fíjense cuál es la intención del género dramático, citando a Federico García Lorca. Decía Federico García Lorca que un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. ¿Qué nos quiere decir García Lorca con esta frase? Pues que el teatro nos sirve de catarsis, el teatro nos sirve de espejo, nos sirve de que veamos desde otra perspectiva nuestros comportamientos como seres humanos, como individuos parte de una sociedad, como pareja, como padres, como hijos, como trabajadores, en fin. Entonces, esa es la intención del género dramático. Fíjense qué extraordinaria. Entonces, ir al teatro es reflejarnos con los personajes.
y valorar más lo que tenemos o dar soluciones a situaciones que estemos pasando más fáciles, porque resulta que yo estoy pasando la misma situación que el personaje y me doy cuenta que él además tiene una discapacidad o una capacidad diferente o algo físico, ¿no? Que le impida, pero aún así da lo mejor, lucha, sale adelante, en fin. Entonces nos damos cuenta de que nos estábamos quizá ahogando en un vaso de agua, que no estábamos valorando de manera correcta, ¿no? Lo que teníamos, en fin. Eso sirve de espejo. Yo digo así cuando comparto acerca del teatro, ¿no? Que el género dramático que nos sirve de espejo, nos sirve de catarsis. Fíjense entonces, cada género con un propósito distinto. Valoremos los tres, pero claro que cada uno de nosotros tenemos nuestro preferido. Brevemente, por cultura general y que conozcan, el cuarto género actual es el ensayo literario. No nos vamos a meter en él porque pues no te lo están pidiendo, pero para que lo conozcas un poco, el ensayo literario como cuarto género es una fusión del arte con la ciencia. ¿Por qué del arte con la ciencia? Porque reúne la rigurosidad científica de la comprobación, de la argumentación y demás, pero lo hace de una manera bella, a través del lenguaje artístico, del lenguaje literario, de la función poética. Por eso, es una fusión de la ciencia con el arte. Entonces resulta, regresándonos un poco, que este género dramático también tiene hijos, o propiamente dicho, subgéneros, que son la tragedia, tiene hijos mayores muy antiguos. Fíjense como dato, estas obras en la antigüedad, por allá en la antigua Grecia, en la antigua Roma, eran obras que duraban días en su representación. Tenían principalmente la intención de culto, de reverencia a los dioses, ¿sí? A Dionisio, por ejemplo. Entonces, estos hijos mayores, tragedia, comedia y drama. Hijos menores, entremés, sainete, monólogo, auto sacramental, farsa, sketch, etcétera. Estas obras menores, pues, surgieron con la intención de, en estos momentos, les decía, eran obras pues sumamente extensas, para en esos momentos de cambio de escenografía, de vestuario, etcétera, pues que no se quedara así, fueron surgiendo estos géneros o subgéneros menores, así como también estos otros extraordinarios que son musicales, ópera, opereta, zarzuela, son musicales formas, todas ellas representaciones ante un público, algunas acompañadas de música precisamente, como estas musicales, como la ópera, ¿no? Extraordinaria, donde se está declamando prácticamente acompañado de música también, de alguna orquesta. Entonces, estos son los géneros, las diferentes formas que adquiere la literatura. Nos vamos a quedar hasta ahí porque ya tenemos un poco más de una hora. Y pues bueno, para no agotarlos también ustedes y de diferentes actividades que se tengan que hacer. Entonces, dividimos estos espacios en dos, esta sesión, esta presentación. La siguiente clase, que es el viernes, la terminaremos, ¿sí? Y además de otros recursos, hay muchísimo material que hay que compartir, pero vamos poco a poco. En esta primera sesión siempre la intención es sensibilizar al arte que es la literatura. En vez de abordar, irnos muy rápido a ver muchísimos temas, lo importante primero es como sensibilizarnos a ello, sensibilizarnos al arte que es la literatura y conocer pues su estructura, su fondo, su forma, los tipos, géneros, subgéneros, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, con esto llegamos al fin de nuestra sesión. Un gusto compartir con ustedes. Gracias a los que vean la grabación de la sesión de manera asincrónica.
Nuevamente les doy una muy cordial bienvenida a este nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en línea CEP. Hasta la próxima. Gracias. Saludos.